Hola, ¿qué tal? Tanto si sois desarrolladoras como si sois estudiantes de algún grado de videojuegos, seguramente en algún momento habéis tenido que realizar un pitch. En esta charla os traigo el proceso creativo que utilizamos en Nimble Giant a la hora de escribir pitch. Es por ello que antes de empezar quisiera dar las gracias a Nimble Giant, muy especialmente a Andrzej Chilkowski, cofundador y CCO de Nimble Giant, y a Ezequiel Maldonado, Studio Head del equipo de Strategy, por darme el apoyo y soporte a la hora de crear este contenido. Yo soy Virginia Martín, soy diseñadora desde hace más de 15 años. He trabajado en diferentes empresas desarrollando juegos desde mobile a PC y consolas. Y trabajando sobre todo en los géneros de acción, aventura y estrategia. Actualmente estoy trabajando en Nimble Giant, que es una empresa argentina que se fundó en el 2002. Somos parte del grupo Embracer desde 2020. Nimble Giant tiene más de 200 empleados en 5 países. Es desarrolladora de juegos AAA para PC y consola y está especializada en los géneros de MMO, shooter y estrategia. Probablemente nos conozcáis por algunos de los juegos más destacados que tiene, como Champion of Redmond, Master of Orion, Hellbound. Actualmente nos encontramos trabajando, dando contenido a Fortnite y trabajando en el desarrollo de Star Trek, que saldrá el próximo 12 de octubre. Ya se encuentra en Steam para poder añadir a vuestro wishlist si os gustan los Grand Strategies. Bien, empezando por un pitch. ¿Qué es un pitch? Un pitch es un acto verbal para convencer o influenciar en alguien para que haga algo por o contigo. ¿De acuerdo? Los pitch tienen que ser una presentación simple y atractiva de lo que quieres vender, de lo que quieres ofrecer. ¿De acuerdo? Cuando me refiero a simple, me refiero a intentar tener el contenido justo para contar tu historia. Un pitch es una historia que tienes que contar a alguien. Uno de los errores más comunes a la hora de hacer un pitch es, por ejemplo, meter demasiado detalle en la narrativa del mundo, de los personajes, cuando a lo mejor no es necesario. O incluso cuando tú estás pensando en el gameplay que va a tener tu juego, y de cara a lo mejor, por ejemplo, a sintetizar en el pitch, hay veces que omitimos ciertos detalles y que tu pitch no lo está mostrando, ¿vale? Entonces es intentar encontrar ese punto intermedio de demasiada información o muy poca información, ¿de acuerdo? Os recomiendo echar un vistazo en YouTube a una charla de Brian Upton que se llama 30 cosas que odio de tu pitch. En inglés, perdón, 30 Things I Hate About Your Game Pitch. Dice un montón de cosas súper interesantes y de recomendaciones a la hora de escribir un pitch, pero yo me voy a quedar con 2 de ellas. Y es que tu pitch se debe enfocar en demostrar, y esto es muy importante, que nuestro juego merece existir y que nuestro equipo es capaz de hacerlo. ¿De acuerdo? Si este es el objetivo del pitch, el objetivo del speaker, de la persona que está hablando sobre este pitch, es conectar con la persona a la que le está contando la idea. ¿De acuerdo? A veces es más importante el vínculo entre las personas que la perfección del deck, de la presentación. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente es un poco hablar de qué contenido tiene que tener el pitch. Va a depender, dependiendo del proyecto que tú vayas a hacer, vas a necesitar más slides o menos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vas a hacer un juego free to play, pues muy probablemente tengas que hablar del modelo de negocio. Por ejemplo, si estás haciendo un shooter, no es lo mismo hacer un pitch de un shooter que de, por ejemplo, un RPG. A lo mejor en el RPG tienes que hablar un poquito más de esa narrativa, siempre sin pasarnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, o incluso a lo mejor de los personajes o lo que sea. Pero bueno,
más o menos, que tengáis un poco en cuenta cuál es el contenido, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora ya, metiéndonos en materia, de lo primero que hay que indicar en el juego es por qué vamos a hacer este juego, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las razones por las que queremos hacer este juego y por qué alguien debe invertir en él? Nosotros en Nimble Giant lo llamamos Goals and Insights, ¿de acuerdo? Y hacemos una presentación similar a esta. Cuando veáis este recuadro gris es un ejemplo de presentación. Luego en vuestro pitch podéis hacerlo así o diferente. Bien, los goals lo que dice es cuál es nuestro objetivo para este juego. Y los insights es cómo vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? No es explicación del objetivo, sino explicación de cómo vamos a conseguir ese objetivo. Pues a lo mejor lo que queremos es dar una vuelta de tuerca al género de estrategia o elevar la IP a una experiencia nunca vista anteriormente, lo que sea. Y cómo lo vamos a conseguir. Bien. Yo he puesto como ejemplo 3 objetivos, pero a lo mejor vosotros os marcáis 4, 5 objetivos, ¿de acuerdo? O sea, no quiere decir que tengáis que poner 3, simplemente esto es simplemente demostrativo, ¿de acuerdo? Bien, aquí viene la presentación inicial del juego. Aquí vamos a hablar un poco por encima del high level esto es un high level de nuestro juego. Lo primero de todo, hablar del pitch. El pitch tiene que ser breve, evitando narrativas, ¿de acuerdo? Recordad, 2, 3 líneas, no tiene que ser mucho más extenso. Y es un poquito de qué va el juego, ¿bien? El género, pues si es un shooter, acción, lo que sea. La audiencia, ¿a qué rango de edad está destinado este juego? No es lo mismo un shooter para un rango de edad de 15, 20 años que un shooter de 25 a 35, ¿de acuerdo? El feeling es diferente, la experiencia es diferente. El segmento, el player segment. El player segment es indicar a qué tipo de jugador, basado en sus motivaciones, está dirigido el juego. Por si no os suena, el player segment, bueno, Slayer, Gardener, etcétera, podéis encontrar, si buscáis quanticfoundry.com o buscáis con este nombre, podréis encontrar mucha más información sobre esto. Incluso en Quantic Foundry tienen un PDF, de hecho la imagen que yo pongo aquí es un extracto, ¿vale? Hablando de todos estos segmentos, de todos estos jugadores y de las motivaciones que tiene cada uno. Pues a lo mejor algunos son más competitivos, a unos les gusta coleccionar cosas o hacer achievements, lo que sea, ¿bien? Es muy importante tener en cuenta a qué jugador estamos dirigiendo nuestro juego, sobre todo de cara luego a lo mejor al contenido o la experiencia que va a dar tu juego, ¿bien? Plataforma, en qué máquina se moverá nuestro juego, en la Switch, en PC, en mobile, lo que sea. Referencias. Las referencias, aunque yo he puesto aquí, o sea, si ponéis aquí a la izquierda el listado de pues acción para tal audiencia, para tal segmento, referencias no hace falta que lo pongáis aquí, yo simplemente lo he puesto para añadirlo, pero bueno, a mí me gusta más, por ejemplo, ponerlo en un lateral con el logotipo de los juegos de los que me estoy referenciando. Lo mismo, yo he puesto 3, pero lo mismo vuestro juego hace referencias a otros 2, solo a 2 juegos o a 1, ¿vale? Una cosa que a mí me gusta es sacar las referencias a una slide aparte. Por ejemplo, pues quiero hacer un juego que es una mezcla de Street Fighter y Guitar Hero e indicar qué es lo que cojo de cada juego, ¿vale? Luego os va a venir muy bien a la hora de construir tanto los game pillars, gameplay pillars como los core values, etcétera, tener en cuenta estas cosas. Pues a lo mejor de Street Fighter es que cada personaje tiene movimientos únicos y del Guitar Hero lo que voy a coger es seguir el ritmo, ¿no? De tal forma que
el jugador tiene que seguir el ritmo para dar los inputs a la hora de hacer los golpes, de que el jugador, del que el personaje realice los golpes, y si hace una secuencia, pues hace un golpe especial, o lo que sea, un combo, lo que sea. No hace falta que lo que cojamos de otros juegos sean a lo mejor gameplays. Puede ser el mood del juego, por ejemplo. Quiero coger un ambiente oscuro como he visto en This War of Mine, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Las tres Cs. Las tres Cs, cámara, control y personajes. Camera, control, characters. Es hablar de un poco de estos tres elementos. Es poner una frase descriptiva. No hace falta entrar en detalles. Por ejemplo, en los controles no hace falta poner un listado de todos los inputs que va a tener tu juego, ¿vale? Pues a lo mejor simplemente con decir que con diferentes botones, con diferentes teclas, tienes diferentes comandos o órdenes, pues a lo mejor ya te vale, ¿vale? O utilizo el teclado para desplazarme y el ratón para apuntado, disparar, ¿vale? Es una línea descriptiva. Lo mismo para la cámara, una línea descriptiva de qué tipo de cámara estáis utilizando. Y en el caso del personaje, del carácter, es importante hacer una disociación entre el personaje que tú eres y lo que controlas en el juego, ¿vale? Pero a lo mejor en Sid Meier Pirates yo soy un pirata, ese es el rol, la fantasía que me están dando, pero yo controlo un barco, ¿vale? Hay un momento en que tú estás controlando un barco, pero yo no soy un barco, ¿vale? Bien. Bueno, el framework creativo de Nimble Giant. Aquí voy a explicar un poco el framework que nosotros utilizamos. Trabajamos con tres elementos base, pero que están interrelacionados entre ellos. Dos de ellos quizás os suenen, que son los Gameplay Pillars y los Core Values. Nosotros además trabajamos con la Player Fantasy. Al trabajar con todos estos elementos, lo que conseguimos es una visión mucho más clara y mucho más fuerte del juego que queremos hacer, lo que nos ofrece dirección, propósito y luego inspiración a la hora de tener que desarrollar el juego. Cuanto más claros sean estos conceptos, mucho más claro vas a tener el juego que vas a desarrollar, ¿de acuerdo? La Player Fantasy. La Player Fantasy es la fantasía que damos al jugador a través de nuestro juego. Tiene que ser una línea máximo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Sid Meier Pirates, sería soy un pirata en la época dorada de la piratería. Ya está. He ubicado al jugador en el espacio, en el tiempo, y además le estoy indicando quién es él, ¿vale? O quién es ella. Los pilares. Los pilares tienen que construir esa fantasía, tienen que soportar esa fantasía, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, en el caso del Sid Meier Pirates, los pilares son navegar, combatir, comerciar, ¿vale? Me soporta toda esa fantasía que he dicho de que soy un pirata. Y los core values. Los core values son transversales a los game pillars, ¿vale? Hablan de la experiencia que queremos dar. Por ejemplo, si yo digo que soy un luchador cuyo objetivo es ser el mejor de todos, utilizo como gameplay pillar combate, ¿vale? Lo he simplificado a combate, y los core values que voy a dar es simulador, realista y serio. Yo quiero hacer un juego de lucha en el que quiero dar una experiencia muy realista a la jugadora. Bueno, pues entonces con estos core values pues tendríamos un juego similar a UFC de EA Sports. Sin embargo, si los core values cambian, el juego va a cambiar por completo, ¿vale? Sigue siendo un juego de lucha, pero a la que yo digo que quiero algo más arcade, que quiero que sea más cómico, ya me ha cambiado por completo el juego, ¿de acuerdo?
Entonces, tener en cuenta esto y así veis un poco la diferencia entre cada cosa, ¿vale? Bueno, una manera de representar la fantasía, porque os he explicado un poco cómo va todo, ¿no? Pero bueno, el player fantasy, ¿cómo podemos representarlo? Pues hacemos una slide con la frase de la fantasía y luego, por ejemplo, una imagen ilustrativa que sirva como hook visual para mostrar un poco esta fantasía de la que estamos hablando, ¿de acuerdo? Los pilares, lo mismo, yo he puesto 3 pilares, pero lo mismo, vuestro juego tiene 2, ¿vale? Tened en cuenta, y esto es importante, en los gameplay pillars, cuantos más gameplay pillars tengáis, ahí va, más caro o más costoso va a ser vuestro juego, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta, de repente no pongáis 4 pilares si queréis hacer un juego pequeñito, o incluso 3 ya a lo mejor para un juego pequeñito es mucho, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta, cuantos más pilares, más costoso. Y no hace falta, porque por ejemplo yo cuando estaba hablando de los gameplay pillars del Sid Meier, estaba hablando de combate, navegar, que como veis son gameplays, ¿vale? No hace falta a lo mejor que pongáis el nombre de un gameplay. Podéis poner a lo mejor un concepto. Por ejemplo, en el caso de God of War hablaban de Father and Son, para todas esas mecánicas o interacciones que tenían padre y hijo, ¿vale? Los values. Los values pues tienen una presentación muy similar a los pilares. Aquí, por ejemplo, nosotros en Nimble Giant lo que hacemos es el valor, escribimos una frase que sirva como para englobar esos conceptos de los que queremos hablar, ¿de acuerdo? Os pongo, por ejemplo, ejemplos de Lamplighters League, que de hecho podéis buscar su diario de desarrollo en la página de Paradox Interactive y hablan de la visión del juego y de los core values que ellos utilizaron. Ellos os lo explican en esa página. Pero, por ejemplo, caracteres, no unidades. En este caso, ellos lo que quieren es que cada personaje sea importante para el jugador, que no sean simplemente pues eso, unidades que tienes para mover luego en el terreno, sino que son que tienen una importancia cada uno de manera individual, ¿de acuerdo? En este caso también os lo he puesto por infiltración y combate, que como veis aquí están hablando, parece que están hablando de gameplay, pero en verdad cuando leáis el diario, es un concepto que quieren, no es que vayan a hablar de gameplay, sino es del concepto de infiltración y combate. Es como tendrás que elegir cuándo te infiltras y cuándo quieres combatir. Tendrás que encontrar esos momentos, o a lo mejor no tienes suficiente munición o suficientes personajes para poder enfrentarte al problema, por lo que tendrás que medir cuándo te infiltras y cuándo combates, ¿vale? Entonces, como veis, se puede hablar, digamos, de poner los nombres de mecánicas, pero solo como un concepto de hay que medir, ¿de acuerdo? Bueno, vale, y los USPs, seguro que estos sí que los conocéis. Los USPs, tal como dice su nombre, Unique Selling Points, es un listado de propiedades diferenciables y destacables de tu juego. ¿Qué hace único a tu juego? ¿De acuerdo? Pues a lo mejor es que estás trabajando sobre una IP. Eso ya te da un punto, digamos, un selling point, ¿de acuerdo? O a lo mejor tiene alguna mecánica innovadora o algún avance tecnológico o alguna experiencia única. ¿Qué es lo que ofrece tu juego? ¿Por qué tendría que comprar tu juego? ¿Qué es lo que me está ofreciendo? ¿De acuerdo? Y nosotros, por ejemplo, a la hora de trabajar los Unique Selling Points, dentro de que algunos te los puede dar, por ejemplo, el estar trabajando con una IP, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Vision Mapping, ¿vale? ¿Qué viene a ser esto? Esto requiere mucha práctica, ¿vale? Para poder realizarlo. Os lo recomiendo como ejercicio y es poner
por un lado, los pilares, ¿vale? Y por otro, los core values de vuestro juego. Lo mismo, yo he puesto 3 y 3, pero los que tengáis vosotros. Entonces, como dijimos, los core values son transversales a los game pillars. Pues es, con este game pillar y este core value, ¿qué es lo que obtengo? En esa intersección, ¿qué es lo que obtengo? ¿De acuerdo? No quiere decir que de aquí vaya a sacar 9 user selling points, simplemente si hacéis este ejercicio y conseguís ver qué es lo que cada core value ofrece a vuestros pilares, de todas estas intersecciones podéis seleccionar las más fuertes, las que tengan más relevancia y añadirlo a vuestros unique selling points, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del Rainbow Six Siege, como se diga, tengo estos pilares, ¿no? Por ejemplo, team coordination is key, styles and detection, deep and engaging combat, y estos valores, asymmetrical competition, role mastery. Bien, pues cuando estoy hablando de una competición asimétrica y se mezcla con team coordination, vale, pues lo que tengo es que cada equipo va a tener sus propias mecánicas, cada personaje tiene sus propias mecánicas y por lo tanto cada equipo, y tienen que coordinarse para poder llegar digamos, a ganar la partida, ¿de acuerdo? De igualmente, asymmetrical competition con stealth and detection. Lo que hace es que da un feel muy diferente, tanto si tú tienes que estar defendiendo una zona como si tú tienes que entrar en el edificio o lo que sea, dependiendo del equipo en el que te toque, la experiencia va a ser diferente, pero además, pues bueno, la experiencia va a ser diferente. Luego, sí, además del rol que tú elijas, si por ejemplo, hablando de Team Coordination, claro, es que no he puesto el puntero y yo estoy moviendo aquí el ratón. Hablando del role mastery, cada rol de cada personaje, al ser diferente, bueno, tendréis que organizaros para ver qué combinación os viene mejor, pues eso, si estáis defendiendo, si estáis atacando, etcétera. En el caso del combate, los diferentes roles, pues algunos serán muchos más dados a entrar en combate que otros, por ejemplo. Bien. Vale, y pues eso, una vez que hayáis seleccionado los selling points que queréis, no tienen por qué ser todos, cogéis los más destacados, ¿vale? De los que hayáis escrito, y esos los podéis poner como selling points. Yo aquí los he puesto también a modo columna, y como veis, pues unos con bullet points, otros simplemente con descripción. Esto es un poco de como vosotros prefiráis, ¿vale? Hablar de vuestro unique selling point y luego podéis hacer una pequeña descripción, o a lo mejor queréis poner un buleteado de qué es lo que ofrece qué experiencia ofrece qué es lo que ofrece este selling point. O incluso otra forma de representarlo, porque yo aquí he puesto 3, pero a lo mejor vosotros tenéis 5 unique selling points, habéis sacado 5 puntos, pues o bien hacéis 2 slides con las columnas, o otra forma de representarlo es una slide por cada selling point, y entonces pues habláis un poco del selling point y luego a lo mejor ponéis una imagen para representarlo, algo muy, muy visual para acompañar el selling point, ¿no? Bueno, hablamos un poquito del game world, del mundo de nuestro juego. Es una pequeña descripción del mundo, indicando ubicación, tiempo en el que se desarrolla la historia. Lo mismo, evitar entrar en narrativa o en muchos detalles. Recordar, breve, ¿de acuerdo? El Vision Canvas. El Vision Canvas lo que hace es me sale en inglés resume, sumarizar, bueno, resumir todo lo que habéis estado hablando hasta el momento en un único sitio, y es importante el cómo se lee, ¿de acuerdo?
Lo primero, los objetivos que nos ponemos para nuestro juego. Mi objetivo para este proyecto es este. Las referencias que tengo son estos juegos. La fantasía de mi juego es esta y se sostiene con estos pilares y ofrece esta experiencia. ¿De acuerdo? Y los unique selling points que sacaré para mi proyecto, que tendrá mi proyecto, son estos. El juego se engloba en el género tal, estas son las 3 Cs, el engine y la plataforma, ¿de acuerdo? El motor que vais a utilizar, es importante indicarlo. Y el target audience, ¿de acuerdo? El target audience es el player segment. Si está dirigido, bueno, el player segment y la edad, en este rango de edad, y está dirigido a slashers, por ejemplo, ¿vale? Vale. El plan de desarrollo y el scope no me he metido mucho porque esto depende mucho de los números que hagáis y de vuestro juego que tengáis, ¿de acuerdo? Plantearos a cuántos años quiero hacer, en cuántos años quiero desarrollar este juego, ¿vale? Pues me pongo a 2 años y vamos a ser 30 personas. Bueno, pues plantear cuándo tendríais que tener finalizada cada fase de vuestro juego, de acuerdo a la preproducción, cuánto vais a dedicar a la preproducción, a la parte del prototipo, etcétera. Bien. Bueno, claro, no lo he puesto. Luego la parte, porque esta es la parte del roadmap, ¿de acuerdo? Del proof of concept, que bueno, el proof of concept es ver el scope, el gameplay, si es divertido, el prototipo es un poco hacer la vertical slide, etcétera. Bueno, de cara a hacer la vertical slide. Y luego el scope, que podría ser un Excel, donde tenéis todos los números, ¿de acuerdo? De cuánto me va a costar desarrollar este juego. Con respecto al scope, ser claro con lo que pedís, ¿de acuerdo? O sea, vosotros ya habéis dicho lo que queréis hacer, los objetivos que tenéis, y ahora qué es lo que estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Tener listos esos números, que no os pille sin haberlos planteado, ¿de acuerdo? Tener en consideración eso, cuánta gente y el tiempo que vais a necesitar. Y sobre todo, como consejo, sed claros de lo que buscáis. Evitar números redondos, ¿de acuerdo? Pensar bien en los números que vais a hacer. Los números redondos da la sensación de que es como, bueno, pues más o menos va a ser esto, ¿de acuerdo? Entonces, evitar números redondos. Bien. Y otro consejo más. Tened preparados 2 tipos de pitch. O sea, 2 presentaciones. En una sí tienen que ir los números, porque cuando habléis cuando estéis presentando el proyecto vais a tener que hablar de ellos, pero imaginaros que os pidan que mandéis una copia al equipo, tal, como no sabéis quién lo va a recibir, porque a lo mejor ese pitch va a ser visualizado por varias personas, y a lo mejor esas personas no es tanto los números lo que les interesa, sino la idea que estás proponiendo. Pues en una tenerla con los números puestos y otra sin números, ¿de acuerdo? De cara a mandarlo. Ahora sí, ¿por qué mi empresa? Hablamos de los credenciales, de por qué mi empresa puede hacer esto. Entonces, hablamos un poco de la empresa en general, de la experiencia del equipo, de la tecnología, de otros proyectos que hayáis hecho. No tiene por qué estar todo puesto en una única slide. Si, por ejemplo, queréis destacar la experiencia de vuestro equipo, podéis ponerlo aparte, ¿de acuerdo? Y hablar a lo mejor no de todo el equipo, porque imaginaos que a lo mejor, yo qué sé, sois 50 personas, ¿no? Pero a lo mejor de las personas destacadas. Por ejemplo, en el caso de Flying in the Flood, lo pusieron en una de sus slides, hablaban de las personas destacadas y de los proyectos en los que habían trabajado anteriormente, ¿vale? Ponéis con una nota de vamos a tener a esta gente desarrollando el juego. Recordad que al final
tenéis que convencer de que vosotros sois capaces de hacer este proyecto. Bien. Y por último, por supuesto, los detalles de contacto. La persona con la que tienen que contactar, con su mail, teléfono, etcétera. Vuelvo a recordar, aunque ya lo he dicho antes, el objetivo de nuestro pitch es demostrar que este juego, todo lo que hemos venido contando, merece existir, de este juego debería estar en el mercado y nosotros somos capaces de desarrollarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, y con esto termina la presentación. Aquí os dejo, bueno, mi Twitter y mi contacto por si queréis escribirme, preguntarme alguna cosilla, o seguirme por Twitter simplemente. Y además os añado los links a Nimble Giant, al Career, por si queréis echarle un vistazo. Siempre estamos buscando gente porque estamos creciendo. Y nada, por si queréis echarle un vistazo. Espero que esta charla os haya servido de inspiración, de ayuda, de guía y bueno, que de alguna manera os resulte útil en el futuro. Muchas gracias.